Muchas gracias, doctor Drago. Muy buenos días con todo el auditorio. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto después de verte bastante tiempo. Una bienvenida también a todos los asistentes a este evento. Me toca a mí presentar la última discusión del caso clínico. Voy a ser bastante breve porque la idea de esta sesión es tratar de despertar una discusión entre todos los ponentes, ¿no? Síndrome coronario agudo y fibrilación auricular. ¿Es posible que salgamos ya de una vez por todas de un laberinto? Pues habría que preguntárselo a Teseo. Cuando el rey Minos conquista Atenas, castiga a esta ciudad a tener que llevar 7 varones y 7 mujeres jóvenes cada año para que sean devorados por el Minotauro en el laberinto. Teseo, que es el hijo del rey de Atenas, decide cortar con este castigo e intentar matar al Minotauro. Bueno, en realidad era una tarea imposible, no solamente por ser un monstruo bastante difícil de manejar, sino porque no existía un ser humano capaz de salir de un laberinto. Fue la hija del rey Minos, Ariadna, la que le dio la estrategia para resolver este problema. Y es que ella le proporcionó un ovillo de lana para que tuviese un mecanismo por el cual, siguiendo el hilo de este ovillo, pudiese encontrar la salida. La pregunta que les planteo es, ¿hemos encontrado ya nuestro hilo en el manejo de la fibrilación auricular y la enfermedad coronaria para permitirnos salir del problema? Este es un varón de 66 años. Él tiene un cuadro de disnea y taquicardia, que es motivo o razón por la cual acude a la consulta de un centro médico. Trae como antecedente la presencia de un diagnóstico de fibrilación auricular desde hace 10 años. No especifica en forma clara si es hipertenso o no, porque él describe que siempre se hace sus controles y su presión es bastante normal, pero estuvo en tratamiento con clopidogrel, nebivolol y propafenona con esquemas variables e irregulares. Una semana antes de acudir al centro médico, tiene un antecedente de diagnóstico de un evento coronario agudo no ST elevado. Razón por esto es que, siendo muy claro su diagnóstico, se le hace un procedimiento de intervención percutánea con la colocación de un stent en la coronaria derecha. ¿Cuál es el origen de la disnea de este paciente? Me voy a permitir hacer una lectura muy rápida de un trazado electrocardiográfico en el cual se describe un ritmo no sinusal, rápido, con cierta irregularidad, con un patrón de bloqueo de rama derecha y con cambios en la repolarización que se observan en todas las derivadas precordiales y en las derivadas inferiores. Este paciente tiene criterios para hablar de fibrilación auricular. Si uno ve el electrocardiograma rápido, podría cometer el error de decir que es relativamente o tiene una tendencia a la regularidad. Y es que ese es el principal problema de las fibrilaciones rápidas, la tendencia a la aparente regularidad. Un concepto que es para nosotros importantísimo es ver la derivada V1. La fibrilación auricular, por definición, es no observar onda P. Y la onda P puede ser taquicardia auricular, puede ser reentradas del nodo auriculoventricular, pero la onda F es la onda caótica, la alteración de la línea de base, claramente visible en la derivada V1. Y un concepto que también tiene que quedar para nosotros es el mensaje de que la fibrilación auricular es aquella que se registra por lo menos 30 segundos en un trazado de monitorización ambulatoria o un trazado electrocardiográfico convencional de 12 derivadas. Este concepto para mí es uno de los más importantes en la evaluación del paciente porque muchos errores vienen de la mala anticoagulación en los pacientes que no tienen fibrilación auricular o que sí la tienen y no son identificados por nosotros. Hemos hecho anteriores presentaciones en las cuales se ha podido demostrar a nivel mundial que este es un problema que afecta al 20% de los diagnósticos de fibrilación auricular y los cardiólogos no estamos exentos de este problema. Primer concepto entonces, este sí es un paciente que tiene fibrilación auricular y que además está presentando un síndrome coronario agudo tratado
con revascularización una semana antes. ¿Es raro encontrar fibrilación auricular y enfermedad coronaria? No. Casi el 25% de los pacientes en distintas series y en distintos momentos van a presentar esta asociación. Lo interesante es que la enfermedad coronaria y la fibrilación auricular, cuando van de la mano, son situaciones que incrementan la morbimortalidad de los pacientes en grado importante. De hecho, hablar de enfermedad coronaria aguda, por ejemplo, y fibrilación auricular tiene un sustento anatómico. Esto probablemente sea útil para nuestros médicos que hacen los procedimientos de hemodinámica y los clínicos que van a manejar a los pacientes, porque el compromiso de la arteria circunfleja o de la arteria coronaria derecha, especialmente en aquellos ramos que dan la irrigación al nodo sinusal, son los pacientes que tienen una muy alta probabilidad de presentar fibrilación auricular. Son pacientes en los cuales, así como yo tengo que manejar el evento coronario agudo, también tengo que preocuparme de optimizar su seguimiento. Y es que el 30% de las fibrilaciones auriculares en las unidades de cuidados intensivos no son diagnosticadas porque se pasan de las telemetrías de monitorización. ¿Tiene una implicancia hacer fibrilación auricular en el contexto de una enfermedad coronaria aguda? Sí. La tasa de mortalidad es muy alta en el periodo crítico de las primeras 48 horas y especialmente después de los 30 primeros días. Por lo tanto, el que yo haya identificado fibrilación auricular también significa que he localizado un paciente a quien hay que hacerle un seguimiento especial. Grandes series de pacientes en distintos momentos han mostrado que tener fibrilación auricular es tener un predictor para hacer muerte súbita en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Bueno, nuestro paciente venía ya recibiendo apixaban 2 veces al día, clopidogrel cada 24 horas y aspirina cada 24 horas. Y recordemos, está en el día 7 post-intervencionismo. Este paciente sale de alta de la institución donde fue manejado con una hemoglobina de 10,3 y una creatinina de 1,9, con indicación de un seguimiento y de una observación por los médicos de diferentes especialidades. Recuerden que viene por taquicardia y disnea. Bueno, este paciente tiene a los 7 días 2 episodios de melena bastante importantes en cantidad. Tiene una hemoglobina de ingreso a la emergencia de 8,4 que requiere la transfusión de paquetes globulares y tiene un estudio endoscópico con una úlcera antral de 9 milímetros con vaso visible que tienen allí. Fue motivo de un procedimiento de urgencia con la colocación de clips para poder controlar el sangrado. Estamos en una situación de un binomio de enfermedad coronaria asociado a fibrilación auricular que recibe un tratamiento convencional para un procedimiento de intervención percutánea, pero que 7 días después presenta una hemorragia digestiva alta que motiva la hospitalización en unidad de cuidados intensivos. El paciente requería anticoagulación. El paciente podría haber encontrado un esquema más seguro del manejo de la terapia de anticoagulación y antiagregación. ¿Qué podríamos hacer nosotros como médicos para disminuir los riesgos del paciente? Lo primero es definir si es que realmente necesitaba ser anticoagulado por fibrilación auricular. Es una persona relativamente, está justo en esa edad crítica, ¿no? De los 65, 66 años, pero no tiene grandes factores de riesgo cardiovascular. De hecho, su diagnóstico de hipertensión está en duda. El concepto de la enfermedad coronaria está incorporado dentro de la estratificación de riesgo de los pacientes que tienen posibilidad de hacer complicaciones cardioembólicas, pero tiene una definición muy precisa. Enfermedad significativa, infarto previo, enfermedad arterial periférica o presencia de placas aórticas. Aquí no mencionan para nada tener un score de calcio alto, tener lesiones de 30% u otros hallazgos. Claro,
toda la información que hemos ido consiguiendo del estatus de las arterias coronarias tiene ya bastante tiempo evolucionado desde el año 2010, pero la definición de la escala que nosotros empleamos no se asocia a una indicación de enfermedad arterial que no cumpla con estos criterios. Nuestro paciente tiene 66 años, pero tiene un diagnóstico de hipertensión muy dudoso y hasta antes del evento no había tenido ningún criterio para pensar en enfermedad coronaria. Ha hecho un infarto agudo de miocardio, ya tiene por lo menos un punto en el CHA2DS y por lo tanto necesita recibir o continuar con un esquema de anticoagulación. La evidencia que justifica incorporar la enfermedad coronaria con los criterios descritos dentro de la escala CHA2DS no es motivo de esta ponencia, es por demás sólida y no va a salir dentro de esa estratificación. Pero sí ha ido apareciendo cada vez con más interés, información de que habla de que no solo deberíamos esperar ver situaciones críticas en las arterias para hablar de un riesgo. Hay estudios bien interesantes que describen lesiones en las arterias coronarias, incluso en un solo vaso, estamos hablando de valores de 50% más, que hablarían de un riesgo incrementado de complicaciones cardioembólicas en el paciente con enfermedad coronaria, entre comillas, moderada, y la presencia de fibrilación auricular. Este paciente salió de su centro hospitalario con una hemoglobina de 10.3 y un esquema triple. ¿Cuál es el esquema más seguro de anticoagulación para estos pacientes? No está o ya no es desconocido por nosotros que prevenir la complicación cardioembólica significa incorporar un riesgo de sangrado en nuestros pacientes y que nuestros intentos de hacerlo con antivitamina K han encontrado siempre dificultades e involucra un excelente patrón de seguimiento y manejo y fidelización. La doctora Rosa Cotrina hizo mucha énfasis en lo que es la adaptación y la aceptación de un proceso de anticoagulación. Bueno, entonces tenemos un reto, porque si le vamos a dar algo que va a producir sangrado y además le tenemos que dar antiagregantes, vamos a enfrentar situaciones difíciles. En el año 2013, estos pacientes recibían aspirina y clopidogrel, no recibían anticoagulante agregado. De hecho, se asumía en diferentes contextos, miren, con chats de 2 incluso, que no requerían o no se les daba anticoagulantes, solo tenían que recibir 2 antiagregantes plaquetarios. Pero esta diapositiva llama la atención en algo. Si yo tengo fibrilación auricular, 2 antiagregantes no previenen ninguna complicación cardioembólica. Y si yo tengo un evento coronario agudo, darle solo anticoagulantes no previene complicaciones trombóticas del sistema coronario. Esa es una realidad y es sobre la cual se ha ido trabajando mucho. Información y distintos consensos del 2016, 2017 va acercándonos a ciertas tendencias en el manejo de estos pacientes. Y la primera es que hay un periodo en el cual teníamos que dar terapia triple. La segunda es que nuestros intentos con el uso de antivitamina K siempre se asocia a mayor sangrado. Y por lo tanto teníamos que asociar, buscar nuevas estrategias en las cuales incluyésemos a los anticoagulantes específicos. Es así que van surgiendo datos en los cuales el uso de inhibidores de la trombina 2 lo que nos muestran es que se van a asociar a menos complicaciones hemorrágicas, porque ese fue el objetivo principal, demostrar que no sangraban tanto nuestros pacientes al hacer uso de una terapia triple con un anticoagulante específico. Esta información no buscaba o no tenía otros resultados a favor que no sean comparables con la warfarina cuando buscábamos trombosis o complicaciones a nivel vascular coronario. Va surgiendo más información, aparece un mega ensayo con más de 4,000 personas en el cual el inhibidor del factor 10A, el apixaban, nos confirma los hallazgos anteriores. Es claro, los anticoagulantes específicos tienen que ser utilizados en estos contextos, pero además de un objetivo primario, que era la seguridad,
comenzamos a ver que la morbimortalidad de estos pacientes sí cambiaba cuando hacíamos uso de este tipo de anticoagulantes. Ya para el año 2020 hemos tenido la recopilación de información que Pablo nos ha presentado el día de ayer en forma muy clara y esquemática, y es que la primera conclusión que tenemos es que los anticoagulantes específicos en este contexto tienen una evidencia por demás sólida que nos demuestra que son más seguros que el uso de la warfarina. Lo que nos queda todavía pendiente por resolver es ¿qué pasa con las complicaciones trombóticas, sobre todo a nivel del sistema coronario? ¿Es posible decir que también aquí estamos logrando el objetivo de disminuir o evitar estas complicaciones? Una vez que nosotros hemos elegido nuestro anticoagulante específico, tenemos que elegir la dosis correcta a emplear en este contexto. Y la evidencia habla de que debe ser para el uso del dabigatran y el apixaban en su mayor dosis. No nos tenemos que conformar con decir disminuyo dosis para disminuir el riesgo, porque estamos hablando de situaciones de alto riesgo trombótico. En el caso del rivaroxaban, y esto es motivo de discordancias, discusiones, sí se plantea el uso de dosis más bajas. Recuerden que el protocolo inicial incluía incluso un grupo en el cual se le daba 2.5 miligramos, información que por supuesto ya sería inaceptable en este momento. Y a partir de ahora, que estamos resolviendo una situación crítica, tenemos que ver cuál es el riesgo de sangrado de nuestros pacientes que han sido expuestos a este tipo de terapia. ¿Cómo hacemos entonces para disminuir las complicaciones? Tenemos una estratificación de riesgo que no es la única, no es la perfecta, pero es la que todos nosotros tenemos que tener en la mano porque es la más rápida y fácil de manejar, que es la escala del Haslet. Recuerden que estamos valorando el riesgo de sangrado por un medicamento que antes era utilizado como veneno de ratas. Para el año 2018 comienzan ya a organizarse los esquemas y nos empiezan a establecer de que está bien, usemos un anticoagulante específico, pero ahora determinemos el tiempo en el cual vamos a darle terapia triple, anticoagulante más 2 antiagregantes. Y aquí comienza a aparecer un escenario de utilizar entre 1 y 6 meses la indicación de terapia triple, sobre todo en tiempos extendidos para aquellos pacientes que tuviesen un mayor riesgo trombótico para el sistema coronario. Está claro que la anticoagulación en todos los casos tiene que mantenerse en perpetuidad. Para el año 2020, y a raíz de todos los consensos, estudios de la vida real, metaanálisis, las cosas van aclarándose. El primero, que debemos de diferenciar dos escenarios: los procedimientos de intervención aguda por un evento agudo y los procedimientos en los cuales no haya habido posibilidad de hacer una revascularización percutánea, es decir, hayan recibido solo terapia médica. La terapia triple es obligatoria mínimo la primera semana de manejo de nuestros pacientes y debe extenderse hasta un mes en situaciones especiales. Cuando los pacientes hayan recibido terapias no intervencionistas, la terapia doble es la indicación y aquí el clopidogrel es el que cumple un rol. Para este año 2020 ya hay una indicación 1 con un nivel de evidencia que todos nosotros valoramos, donde nuestra terapia triple debe mantenerse por lo menos una semana y el rango entre la semana y el mes tiene que ser considerado individualmente para cada paciente. Lo ideal es que tratemos de mantener una terapia el menor tiempo posible. Y para ello tengamos que identificar los criterios de riesgo de nuestros pacientes. Nuestro paciente, que habíamos discutido, se fue con una creatinina en 1.9, se fue con una hemoglobina menor de 11 e iba a recibir 2 antiagregantes plaquetarios. No es motivo de hacer una reunión crítica del proceso, pero este paciente debería haber tenido una disquisición y seguimiento más cercano para establecer por qué se daban estos factores como criterios de riesgo.
lamentablemente, en el día 7, donde se tenían que haber tomado decisiones, presentó la hemorragia digestiva. Yo estoy seguro que todos los hemodinamistas utilizan las estrategias más seguras o de menor riesgo para poder disminuir las posibilidades de un sangrado, como son el acceso radial, el uso de los antiagregantes más adecuados en la selección del paciente y sobre todo la protección gástrica, que es importante. Pero en muchas situaciones vamos a encontrar también una evolución de este tipo, que de pronto el paciente describe sensación de mareos y describe también que el pulso se acelera y se enlentece. Cuando se le coloca un monitor, se determina que en la evolución hospitalaria presenta bradicardia, y bradicardia severa, 4.4 5 segundos en los momentos de la reversión, recordando que estaba con terapia de beta bloqueadores a dosis baja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora entonces? Porque las situaciones se nos han complicado. Estamos frente a un paciente que ha presentado una complicación hemorrágica y ahora es probable que necesite recibir un dispositivo de estimulación cardíaca. Para el día 7, este paciente ya se encontraba con heparina de bajo peso molecular y se había decidido reiniciar el clopidogrel. Los electrofisiólogos, y Ricardo me va a dar la razón, le tenemos terror a los hematomas. Y no porque se vea feo, claro que estéticamente es malo. Le tenemos terror porque es el factor de riesgo más importante para presentar complicaciones infecciosas post procedimiento. Más de 20 veces se incrementa este rango de riesgos si es que el paciente desarrolla hematomas importantes. Se ha demostrado ya en los últimos 10 años que las estrategias de prevención del hematoma radican, curiosamente, en no suspender el anticoagulante, pero sí hacer uso adecuado de los esquemas de anticoagulación. Y lo que se ha ido viendo a lo largo del tiempo es de que nosotros deberíamos buscar no utilizar heparinas de bajo peso molecular como terapias puente, que deberíamos encontrar una estrategia para operar a nuestros pacientes de una forma segura y bajo efectos del anticoagulante. Por ejemplo, empleando accesos vasculares, ya sea por disección o como lo hacemos nosotros en algunos casos, siempre bajo guía ecográfica y utilizando sistemas de compresión externa que parecen muy simples, pero como ustedes ven en todos los casos operados con anticoagulación y después de 7 días sin ninguna evidencia de hematoma. Nosotros tenemos series de pacientes donde la presencia de hematomas leves son menores al 5% y en ninguno de los casos hemos tenido situaciones de intervencionismo por complicación de hematoma bajo anticoagulación. La evidencia nos ha encontrado en una posición en la cual hoy día es probable que ya tengamos definido que la terapia triple es necesaria, pero debería ser el menor tiempo posible. Que necesitamos hablar con el hemodinamista para definir si la vamos a extender después de los 7 días, pero deberíamos evitar prolongarla después del mes. Y que en todos los casos la anticoagulación de la fibrilación auricular debe hacerse con anticoagulantes específicos. Podemos decir que hay fibriladores que no deberían ser anticoagulados como los que hicieron FA por primera vez. Ayer lo hablamos con el doctor Medina y nuestra respuesta es no. Si fibrilaste, tienes que recibir el anticoagulante hasta nuevo aviso. Hay procedimientos complejos y debemos identificarlos. ¿Es posible utilizar dosis bajas para calmar nuestra conciencia? No. Si se tiene que anticoagular, tenemos que hacerlo con la mayor dosis posible. Y hay que considerar un grupo de pacientes en los cuales todavía las evidencias nos obligan a que debemos individualizarlos porque no tenemos suficientes datos para llegar a ser concluyentes. Teseo, el laberinto y el minotauro. Hemos logrado salir ya de este laberinto. Es probable que hemos dado grandes pasos para conseguir esto, pero no va a caber nada, como siempre ha sucedido en la medicina, que no sea estar siempre abiertos a la discusión y sobre todo entender que la medicina no busca solo un hilo, sino que la medicina busca
decisiones basadas en la evidencia y sobre todo viendo a nuestro paciente y viendo que éste no vaya a tener complicaciones por el bien que procuramos para ellos. Muchas gracias por su atención.